Pues bueno, yo me llamo Elena Parga, soy bióloga, soy guía de media montaña y desde hace ya 20 años vivo en el Pirineo aragonés, en un valle precioso, que es el Valle de Benasque, no sé si lo conocéis, está en el Pirineo aragonés, en el centro del Pirineo. Tengo dos vertientes profesionales. Por una parte, lo que os comentaba, trabajo de guía de media montaña, pero también tengo una consultoría de medio ambiente. Trabajo sobre todo en sostenibilidad turística, desarrollo rural, bueno, muchos temas vinculados con el territorio y con el turismo, porque vivimos en un valle y en una región en la que directa o indirectamente vivimos del turismo. Ahí salen, si veis en pantalla, salen diferentes logos, y es que yo creo que en mi desarrollo profesional ha sido muy importante establecer alianzas. Y esas alianzas pues, me han permitido que en Pirinature Experiencias, que es la compañía de guías de montaña, que estamos especializados en naturaleza y en patrimonio, hayamos dado pasos hasta llegar a lo que somos hoy, ¿no? Uno de los, por decirlo, el eslogan, ¿no? o la frase que a mí me parece que resume un poco la filosofía que manejamos es que el turismo ha de ser motor de conservación. Es decir, si el turismo no es motor de conservación, las cosas no van a funcionar, ¿no? Y menos en un sitio como el que nosotros vivimos. Tengo un ecolabel de turismo ecológico, que es el ecolabel de Ceres Ecotour. No es que me quiera poner una medalla o que quiera mostrar más allá de lo que, sino para mí es un compromiso de ir haciendo las cosas cada vez un poquito mejor. Pertenecemos a PATOE, Virgin Aragón, con ellos estamos en el stand, y soy embajadora de un proyecto que es el proyecto ATRE, es un Erasmus Plus de 5 países europeos en los que estamos trabajando en proyectos en Low Carbon Travels, en proyectos de baja emisión de carbono. Y pertenezco a una red que es la red Pirineos Vivos, en los que España y Francia, la vertiente norte y sur del Pirineo, están trabajando juntos, porque entendemos que el Pirineo es una unidad, ¿verdad? Los animales y las plantas no saben de fronteras. Y bueno, dicho esto, pues he trabajado muchos años en un centro de investigación de alta montaña, con lo cual tengo esa vertiente de investigación, ¿no? Esa semilla de investigación, y cuando empecé a trabajar de guía, pues para mí era muy importante pues el generar conciencia ambiental y respeto por la cultura del espacio en el que vivía. Entiendo que esa manera de trabajo ha de fortalecer economías, por eso cada actividad pues tiene una semilla, ¿no? Es un proyecto de transformación social. Intentamos minimizar el impacto de las actividades y pensar que, claro, nosotros vivimos en el Pirineo, que es un sitio que cada vez está más masificado, y nosotros trabajamos vendiendo naturaleza y vendiendo patrimonio, y eso es una responsabilidad muy grande, ¿no? Seguro que últimamente estáis escuchando muchos términos como turismo sostenible, turismo regenerativo, turismo responsable, y aquí llego yo a hablar de turismo, ecoturismo científico, y dices, bueno, esto es ya lo último, ¿no? ¿De qué me va a hablar esta chica? Encima me habla me está hablando de ciencia. Bueno, cada vez es más conocido el tema de la ciencia ciudadana, ¿verdad? La participación de ciudadanos que se involucran en proyectos de investigación. Entonces, este tipo de ecoturismo que yo estoy manejando, pues está relacionado con esto, con la obtención de conocimiento científico, y nosotros lo que hacemos es llevar a gente a conocer la montaña, pero con un punto de vista de ciencia, que no por eso deja de ser divertido, porque la gente viene al Pirineo, va a la naturaleza a pasárselo bien, y eso es parte de la receta, ¿no? De experiencias. Entonces, si veis o si pensáis en una experiencia de ecoturismo, pues tiene un alto componente de educación y de sensibilización ambiental, como es la actividad que os voy a presentar, ¿no? Nosotros ofrecemos una degustación de producto local, porque la gastronomía, ¿a quién no le gusta la gastronomía? Y encima, cuando estamos contando cosas del medio, y mientras estamos tomando un queso
del pueblo de Saúm, que está al lado de casa, ¿no? y que lo hace Felicia, y hay una historia detrás del queso y de la mermelada y del paté, parece que todo lo que contamos siempre entra mejor, ¿verdad? Como decía, intentamos también minimizar la huella de carbono, ¿no? Si estamos hablando de retroceso glaciar, estamos hablando de que vivo en el Valle de Benasque, en donde están los glaciares más emblemáticos del Pirineo, emblemáticos porque es que ya nos queda muy poquito, muy poquito, ¿no? Entonces, a la hora de hacer una experiencia de ecoturismo científico, ¿qué es lo que le añado aquí? Pues lo que le añadimos aquí es el complemento ciencia, pero para eso hay algo muy importante. Para que esto tenga rigor, yo tengo que tener un aliado. Y este es mi aliado en este proyecto. Mi aliado es Leopoldo García Sancho, que es una persona entrañable, es un gran amigo y es una de las personas que más sabe de líquenes en el mundo. Pensad que Leopoldo ha dirigido 17 campañas antártidas y tengo la suerte pues, de conocerle y de que cuando me empezó a hablar de algún proyecto de liquenometría que estaba haciendo por el mundo, yo le decía, ay Leopoldo, que esto lo tenemos que hacer aquí. Además, estamos en un momento de emergencia climática, no hacemos más que escuchar hablar de cambio climático, hasta el punto de que a veces parece que yo lo que veo es que la gente como que es un término que se soba y parece que no se le da el carácter importante que el proceso tiene. Entonces nosotros lo que hacemos con esta actividad es que el participante sea protagonista de esta historia. Y esta historia es la historia de nuestro Pirineo y de lo que está sucediendo. Os estoy contando todo esto y no es que hablemos de ciencia de una manera banal, por decirlo de alguna forma. Nosotros estamos hablando de una alianza con una institución científica, es decir, y por parte de la empresa hay un compromiso, hay un rigor en la toma de datos, porque la toma de datos la hago yo y el proceso lo conozco y lo he desarrollado junto a Leopoldo, ¿no? Entonces, lo que hace la gente es acompañarme en esa toma de datos, pero el ojo que está vigilando es el mío. Es decir, hay un rigor científico y también hay un rigor en la gestión e interpretación de datos y por eso es tan importante esa alianza con la universidad. Hemos firmado un convenio de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y eso es lo que nos permite pues que esos datos estén gestionados por personas, por una entidad competente. No, lo que queremos, la lista de deseos, es que este banco de datos, esta toma de datos, sea larga en el tiempo, porque eso es lo que quiere cualquier científico, tener un gran banco de datos. A partir de que se ha creado este proyecto, se ha creado también una web, si queréis conocer un poquito más, que se llama Lichen Ecology, y en la parte de Outreach pues está nuestro proyecto, ¿vale? ¿Dónde se ubica este proyecto? ¿A dónde llevo yo a la gente, ¿no? Hablarles de líquen y de retroceso glacial, pues a un sitio maravilloso. Está en el corazón del Parque Natural Possets Maladeta y son los Igones de Coronas. Los Igones de Coronas están en este escenario. Ese pico que veis ahí a la derecha, esta es una imagen del año 2022, ese pico que veis ahí a la derecha, o por lo menos está a mi derecha, ahí también tiene que estar a la derecha, ¿no? Este es el aneto, ¿verdad? Se ve el collado de coronas y el aneto. Esa persona pequeñita soy yo, y para que veáis un poco la dimensión del escenario. Y encima del Igón de Coronas vemos muchas cosas y ayudamos a la gente a comprender ese paisaje y ese escenario. Vosotros pensad que estamos en la cara sur del Aneto, Batolito de la Maladeta. Es un sitio en el que la geología es de granodioritas y donde ahora no veis nada, hace 122 años había este escenario. El Igón de Coronas ha desaparecido hace muy poco tiempo y es el escenario perfecto para un proyecto como este. ¿Qué es lo que vemos ahí? Pues el glaciar ha sido, como siempre digo, el escultor del paisaje. Ese circo estaba ocupado con el glaciar, como habéis visto hace un momento. Y esas morrenas frontales que vemos son testigos de la pequeña edad de hielo. Hasta ahí llegaba el glaciar en la pequeña edad de hielo, que fue hace relativamente poco tiempo.
El glaciar en su erosión ha perfilado esas crestas, ¿no?, que tiene el Aneto, y esos glaciares le han dado esa forma piramidal que vemos. El glaciar, al desplazarse, también ha creado una serie de cubetas, ¿verdad?, donde se aloja el agua una vez que el glaciar desaparece, y nosotros nos hemos centrado en la superior, nos hemos centrado en el Ibón de Coronas porque, en todo este paisaje que lo rodea, porque está muy cerca de donde hasta hace poco tiempo, como digo, estaba el glaciar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros lo que estamos trabajando con un proyecto de liquenometría, lo que estamos trabajando es un líquen en concreto, que es el Rhizocarpon geographicum, es el líquen geográfico, son esas manchas amarillas que a veces vemos en el granito cuando nos movemos por la montaña, y que además en el granito es bastante abundante, pero el Rhizocarpon es un líquen especial y nos cuenta cosas. Y aquí nos está contando cómo ha retrocedido el glaciar, y ahí es donde vinculamos a la gente que viene con nosotros. Pensad que los líquenes son capaces de contarnos, de darnos una estima. Lo que ocurre es que cuando una superficie queda expuesta y empiezan a colonizar los líquenes, de ahí hasta la fecha de datación que nosotros estamos datando con este método, pues, y a través de unas calibraciones nosotros podemos estimar pues cuánto tiempo más o menos ha pasado. ¿Cómo se estima esto? Pues de una manera muy sencilla. Es muy fácil vincular a la gente a un proyecto como este, porque lo único que necesitamos es una lupa para identificar el líquen, para descubrirlo, y un pie de rey que lo que hace es medir el diámetro del líquen, que es lo que va creciendo con el tiempo. El uso del Rhizocarpon geográfico en liquenometría se ha utilizado en todo el mundo, y más o menos esto es una estima en milímetros de lo que va creciendo anualmente. Puede parecer muy poquito, ¿verdad? Por eso necesitamos tanto tiempo, ¿verdad? Se dice que los líquenes es el telegrama más lento de la Tierra, porque son bioindicadores y nos cuentan un montón de cosas. Nosotros lo que pretendemos es, como digo, hacer una monitorización a largo plazo, y esa monitorización, esas medidas, lo que pretendemos hacerlo es con la gente que viene a nosotros a vivir una experiencia. Y después de todo este rollo que os he contado sobre los líquenes, sobre lo que miden, sobre la datación, sobre etcétera, para poder contaros la experiencia, lo que voy a hacer es poneros un vídeo para que veáis, ¿vale? Y aquí va. Esta experiencia y este día lo vivimos con los alumnos de educación secundaria del Instituto de Castejón de Sos. Es una manera de que ellos se acerquen a esa montaña en la que viven y que descubran todo esto de otra manera. Nosotros salimos del Valle de Vallivierna, desde la cabaña de pescadores, y a medida que ascendemos hasta el Ibón de Coronas, vamos pasando por diferentes pisos altitudinales y vamos explicando los cambios en la vegetación, los cambios en el paisaje, cómo se ha creado la roca. Es decir, lo que hacemos es educar. Cuando llegamos al Ibón, mientras degustamos, pues como decía antes, un poco de producto local, aprovechamos para contarles a la gente el protocolo de muestreo. Nosotros hacemos al año, aparte de con turistas, 2 salidas más, una con personal del Parque Natural Posex Maladeta y con guías de montaña para que entiendan los cambios que se están viviendo, y esta que hacemos con alumnos. Cada año los estudios son distintos, entonces hasta ahora estábamos haciendo pues unas calibraciones y ahora lo que estamos haciendo es encontrar nuevos puntos de colonización. Cada alumno apadrina un líquen. Los fotografían, los miden, los ven de cerca, y lo que están haciendo es vivenciar en primera persona qué es lo que ocurre cuando cambia el clima. Como os decía antes, ese es el Rhizocarpon. Como os decía antes, es muy difícil, es muy distinto verlo a vivirlo, y cuando hablamos de cambio climático en primera persona, pues la gente puede llegar a entender
la repercusión de esas decisiones que está tomando cada día. Además, pensar que el turismo, como decía antes, cada vez está más masificado, y entender que el consumir un turismo responsable puede facilitar que podamos cuidar el sitio en el que estamos. Yo también creo que poner, como digo, en primera persona, vivir el cambio climático y entenderlo puede hacer reflexionar, como digo, en tus propios hábitos de consumo, y entender que el futuro del Pirineo depende de esas pequeñas acciones que tomamos cada día, ¿no? Y muchas de estas cosas nos lo está contando pues ese líquen que vemos con la lupa. Cuando la gente acaba la actividad, les regalamos un pie de red, les regalamos una lupa y bueno, les damos como una especie de diploma de que han colaborado en esta actividad. Y este estudio de campo se está pagando con estas salidas, ¿no? Todo lo que es el estudio de campo. En el Pirineo, en el año 1850 había 52 glaciares, ahora mismo quedan 19. En menos de unos 15 años nos vamos a quedar sin glaciares y bueno, quizás cuando la gente nos transmite esto nos lo transmite como un duelo, pero la idea de este tipo de actividades es que más que como un duelo se anime a la acción, ¿no? a tomar, a empoderarse en tirar del freno de mano y responsabilizarse del futuro del Pirineo, que es también el futuro de estos pueblos que vivimos allí. Y bueno, pues contaros que esto es lo que estamos haciendo ahora mismo. Vemos que de los primeros muestreos esto es lo que hemos concluido. Aún nos queda mucho por hacer, pero veis que esa parte que pone sin colonización quiere decir que esa zona tiene más de 270 días de nieve al año. En cambio, vemos que en la zona de arriba pues estamos estableciendo distintas zonas en las que vamos a llevar a cabo pues distintas tomas de muestras, ¿vale? Y bueno, y yo con esto pues os doy la palabra por si queréis preguntarme alguna cosa, ¿vale? Bueno, no sé si me habían dicho que tenía que hacer un cambio. No sé si alguien quiere preguntar algo. No me hace falta. ¿Cómo ha quedado todo clarísimo? Ha quedado todo clarísimo. Muy bien, todo. Ni una duda. Lo he hecho muy bien. Hay que programar una excursión guiada para allí. Ahora lo que os falta es coger el autobús, todos juntos en un autobús, para minimizar la huella de carbono, y ahí a pie de neto todo el mundo. Es una excursión que sí que requiere una cierta actividad física, porque hay que subir 1000 metros de desnivel. Y en kilómetros, aquí se mide todo en pendientes, más que en kilómetros. No, hay menos, son unos 1000 metros de desnivel y son unos 8 kilómetros. Es todo el rato ahí pino. Pero ya veis que el sitio es precioso y bueno, y la toma de muestras, como digo, es muy sencilla, la puede hacer cualquiera, porque es simplemente una medición. Nosotros luego a la gente, pues, como digo, le damos una especie de título, ¿no?, de que ha colaborado en el proyecto y bueno, y es una manera también de financiar. Yo trabajo muchos años en el CSIC, en un centro de investigación de alta montaña. Me dedicaba a estudiar ibones. Pues en verano iba caminando y en invierno pues con los esquís de travesía y una pulca.
Y cuando dejó de llegarnos dinero público, pues fue cuando monté Pirinature Experiencias. Empecé a pensar que por qué no hacíamos como en otros países, ¿no? El financiar investigación con capital privado. Y, como digo, vincular a la gente fue la oportunidad de seguir investigando y llenar ese trocito de mi corazón que lo lleva a la ciencia, que además cada vez más grande. Y luego que, sobre todo eso, el acercar la ciencia ciudadana, ¿no? Que la ciencia ciudadana está cambiando la relación entre ciencia y sociedad, ¿no? E incluso me ayudó a cambiar mis discursos, porque venía de un mundo de ciencia y tuve que cambiar los discursos para acercarlo a la gente, ¿no? Tú te ríes porque sabes que es verdad. Es compañero también de Esguía y el trabajo con la gente es el que nos hace crecer y nos hace pues, hacer cada vez actividades más divulgativas, ¿no? Y bueno, y ahora pues parte de lo que gano, que no es mucho, un 5% lo destino a otro proyecto de investigación, que es el estudio de un glaciar rocoso de Cotiella, la foto que veis antes con la comida, ¿no? No sé si al fondo lo veíais, pero se veía un glaciar rocoso, que es el glaciar de Cotiella, y ese se estudia con ese 5%. También hacemos una serie de actividades en torno al glaciar rocoso, es este de aquí. Aquí sí que es un poco complicado acercarnos al glaciar porque tiene muchos sedimentos, son muy sensibles e incluso pues, es poco seguro, ¿no? Acercarnos a la zona. Entonces lo que hacemos son actividades, experiencias que nos permiten pues, entender, ¿no? Entender el estudio, entender qué es un glaciar rocoso, que son glaciares que quizás son menos conocidos, ¿verdad? Que están alrededor del Pirineo. Por este proyecto me dieron un premio al turismo sostenible. No sé si eso es así muy importante, pero sí que es una muestra de que cada vez este tipo de proyectos y la sostenibilidad es algo a valorar dentro a la hora de preparar una experiencia. Y contaros que cuando empecé a trabajar con esto, y que empecé con este proyecto, con el glaciar rocoso de Cotiella, cuando le puse esa coletilla de científico al ecoturismo, venía muy poca gente. Hoy en algunas de las actividades tengo listas de espera, ¿no? Manejamos grupo pequeñito, eso quiere decir que cada vez yo creo que la gente es más proactiva a la hora de elegir una actividad, que quieren descubrir en dónde se está desarrollando, se quieren llevar a casa algo de donde están, pero con este tipo de actividades también dejan algo, ¿no? También dejan parte de su esfuerzo. Entonces, bueno, pues si no tenéis nada más que preguntar, cuéntame. ¿Los días de montaña os perdéis alguna vez? Pues claro que nos perdemos. Bueno, no nos perdemos, nos despistamos. Fíjate, una de las cosas así a veces que piensa la gente, Dani está ahí, que es compañero de profesión, no sé qué opina, pero a mí me encanta el naturalizar un montón de cosas que además nosotros estamos para enseñar. Y enseñar no es conocerse todo el nombre de las plantas, todo el nombre de todo, que haya un poco de niebla y no te despistes, sino en ese momento hacer la reflexión, porque también es una manera de enseñar, ¿no? Hacer la reflexión de, oye, vamos a revisar el mapa, que hay que ver si estamos bien, y si hay que darse la vuelta, pues uno se da la vuelta, ¿no? Así que a veces sí nos despistamos, yo por lo menos. ¿Algo más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir y nada, si os apetece nos vemos en los Pirineos.